Bueno, soy Samuel Larson Guerra, me dedico al sonido, a la edición y un poquito a la música cinematográfica. Soy egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, y desde hace también más de 25 años me dedico a la docencia, sobre todo en sonido, particularmente en lenguaje sonoro cinematográfico. De hecho, eso realmente, a veces no tanto en la sala de mezcla, sino en la edición de diálogos, ¿no? Porque finalmente a la mezcla llega el material ya editado, ya seleccionado, a veces ya se sustituyeron tomas, ¿no? Entonces, cuando realmente uno percibe más claramente la calidad del sonido directo, lo cual claramente incluye muy importantemente el trabajo del microfonista, ahí es donde sí se percibe cuando hay un buen sonido y cuando no, y eso tiene mucho que ver con el microfonista. Pues fundamentalmente lo principal es que se mantenga en eje el sonido, que haya una cierta conciencia del plano sonoro, es decir, que si de pronto los actores están hablando más fuerte, uno siente que justamente, ¿no?, el micrófono se aleja ligeramente, y que no haya ruido en la manipulación de la caña fundamentalmente, ¿no? Entonces, sobre todo la ausencia de ruido y la buena presencia de la voz que esté en eje, que no se salga del eje del micrófono, serían pues las principales aspectos que uno puede notar y que denotan la existencia, ¿no?, la actuación de un buen microfonista. Puede ser por diferentes causas, ¿no? Digamos, la causa principal para hacer doblaje es evidentemente pues la mala calidad, ¿no?, por diferentes razones. Suele ser principalmente por ruido de fondo. Digamos, aquí vamos a suponer que en el mejor de los casos hay un buen microfonista, pero aún de eso a veces hay situaciones en que hay demasiado ruido de fondo. Y entonces la decisión a veces pasa en primer lugar por el director. Hay directores que a veces prefieren aguantar un sonido un poco ruidoso y mantener la actuación original del actor y no quieren doblar, ¿no? Sobre todo si implica, digamos, solo doblar un pedacito o una frase, ¿no? Cuando una secuencia completa está mal, es más factible que el director, bueno, esté de acuerdo. Y luego puede haber razones que son más bien de índole de lenguaje y de la estética, es decir, cuando lo que se oye de fondo no tiene nada que ver con tu película, a veces se impone hacer el doblaje, para entonces tú poder construir justamente el diseño sonoro que le corresponde a la escena o a la película. Yo rara vez le doy indicaciones a quien hace sonido directo y mucho menos al microfonista. A sonido directo porque, bueno, muchas veces cuando me llega la película ya sucedió, ¿no? O sea, no siempre te llaman como diseñador de sonido desde el principio del proyecto. Cuando me llaman desde el principio del proyecto y a veces justo me piden a mí recomendar a alguien para sonido, pues normalmente cuando aparece el sonidista, pues yo confío en él. Y a menos que haya realmente muy específico de la película, por lo cual yo tenga que hacerle algún señalamiento, pues normalmente no tengo demasiado que decirle. Y en todo caso al microfonista pues le correspondería, ¿no? Normalmente en nuestros países el microfonista es el asistente del operador, no necesariamente así en otros países. En Europa a veces el microfonista es el jefe y pone a su asistente a operar, ¿no? En todo caso, en el fondo es mucho más crítica la actuación del microfonista que del operador, porque el operador básicamente tiene que ver que los niveles sean correctos, que no se saturen, ¿no? Y como se suele trabajar con multipistas, y ya no se tienen que mezclar necesariamente los micrófonos como pasaba antes, pues el operador lo que tiene que observar básicamente es que los niveles sean correctos. En cambio el microfonista constantemente tiene que estar atento, ¿no?, a que el micrófono esté en el lugar correcto. Uy, ahí sí no podría realmente hablarte de porcentajes, digamos, yo creo que sería más fácil que lo respondiera un operador, pero digamos, cuando yo encuentro errores en sonido directo, si lo que encuentro es una saturación o algo que está grabado muy bajo, pues bueno, se lo puedo achacar al operador. Si es un fuera de eje o ruido en la manipulación de la caña, pues entonces sería el microfonista, pero realmente no podría hablar, digamos, de porcentajes, ¿no? Y además creo que en todo caso eso va a depender pues, de cada caso en específico.
de efectos que se pueden convertir en efectos. Pues son pocos y si ocurre normalmente en mi caso no sería en los diálogos, sino en otras cosas, ¿no? Porque los diálogos normalmente justamente casi siempre los criterios tienen que ver en primer lugar con la inteligibilidad, ¿no? Y en segundo lugar con la calidad del sonido, ¿no? Con el timbre, con cosas que generalmente cuando hay una buena presencia, pues bueno, se pueden compensar claramente en la mezcla con la ecualización, ¿no? Incluso pequeñas salidas de eje se pueden compensar. Entonces creo que con respecto a los diálogos, son pocos los defectos que se pueden convertir en efectos. ¿Y el ejemplo de cuando no son los diálogos? Pues a veces algún ruido que se genera por un error y que según las características de la película, de pronto uno está buscando algo, una cosa que yo sí hago como editor de sonido, ¿no? Digamos, aquí yo haría un poco la diferencia que el diseño en nuestros países se usa genéricamente como postproductor de sonido, ¿sí? Y el diseño originalmente se refería a la creación de sonidos originales o bien a una dirección artística a lo largo de todo el proyecto. Son dos cosas que no siempre suceden. No siempre hay realmente creación de sonidos originales para una película, porque es realista, porque no requiere la creación de sonidos originales, o no hay una dirección porque pues no se llama a alguien para que se haga cargo y haga esa dirección creativa desde el comienzo. Muchas veces uno es llamado a trabajar en un proyecto cuando la película ya está filmada, y en ese sentido ¿no? Hay veces que estrictamente no aplicaría. Esa es una de las razones por las cuales no hay, ¿no? En muchas cosas no tenemos mucho que ver porque las convenciones son totalmente distintas con el cine norteamericano, ¿no? Pero una cosa con la que sí estoy de acuerdo con Hollywood es que solo da dos categorías de sonido, y en esas no está diseño de sonido, es edición de sonido y mezcla de sonido. Entonces, desde la edición de sonido, yo intento escuchar todo el sonido directo, porque no sé si de pronto, más allá de lo que me dan como el sonido editado para la película, puedo encontrar algo que me sirve para la película, ¿no? Y ahí es donde, más allá de defectos, ¿no? Pero pueden ser también defectos, algo que no estaba originalmente intencionado para estar en la película, ¿no? O simplemente porque no fue la toma escogida, ¿no? Puede ser un hallazgo que sí se incluye en la película, ¿no? Depende de las condiciones y circunstancias del rodaje. O sea, si una misma secuencia se graba en días diferentes, pues quién sabe. Si una misma secuencia ocurre de pronto hasta en lugares diferentes, pues también. Entonces más bien depende de las circunstancias. En el caso del cine latinoamericano, son pocas las películas que se filman en un foro, donde tienes todo, ¿no? Bajo control. Entonces más bien pues depende de esas circunstancias. Y luego dependerá, según las características de la película, si se hizo algo anteriormente al respecto. Es decir, si tú vas a filmar una película en una misma locación el 70% del tiempo, pues sí puedes intentar de hacer cosas para tratar de tener esa continuidad y proteger lo más posible el sonido, ¿no? Hacer acondicionamientos acústicos, tratar de reducir el ruido en esa locación, la reverberación, lo cual evidentemente ayuda, ¿no? a tener continuidad. Bueno, claro, nuevamente eso es algo que en principio primero se plantea y se trabaja desde la edición de diálogos. Además, cada vez más lo que sucede, dado justo por las posibilidades de las nuevas tecnologías, es que cada vez más los editores de sonido, y a veces en ese sentido sí cabría utilizar el diseño de sonido en el sentido de alguien pues que está haciendo un poquito de todo. Está haciendo edición de sonido, está haciendo a veces también el doblaje de incidentales o folies, está creando efectos y a veces está haciendo también la mezcla. Y si no, lo que cada vez es más común, que quien hace la edición de diálogos haga premezcla, o que simplemente estás editando diálogos y como lo puedes hacer, pues ya lo emparejas, ¿no? Quizá no estás haciendo tú la mezcla de diálogos, pero si claramente un diálogo no tiene continuidad, no tiene correspondencia con los otros, pues ya lo igualas, ¿no? Entonces, eso cada vez me parece más que buena parte de lo que antes
se tenía que hacer en la mezcla y correspondía solo a la mezcla, comienza a ser trabajo que se va adelantando desde la edición de diálogos, más la otra circunstancia que es que cada vez más no es imprescindible, aunque sería conveniente y adecuado, terminar en una sala de mezcla cinematográfica. Pero cada vez más por costos y por las posibilidades ¿no? de nuestros países, o digamos, en el caso de México se empezó por premezclar las películas y ir menos tiempo a la sala de mezcla. Pero ahora hay películas que ya no llegan a la sala de mezcla cinematográfica. Y entonces, en cierto sentido, para bien o para mal, muchas de estas películas no se mezclan del todo. En realidad se quedan como premezcladas. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes efectivamente hacerlo en una laptop. ¿Y quién te va a decir que no es una mezcla? Sobre todo si eso tampoco llega a pantalla grande, porque es un paradigma que ya desapareció. Antes el cine era cine y el video era video. Ahora todo está confundido. Antes la pantalla grande era exclusivamente del cine. Ya no es, ¿no? Entonces el paradigma de la pantalla grande y el paradigma de la película ya no existe. Y entonces eso, para bien o para mal, ha permitido en nuestros países, ¿no? La expansión de la producción y mayor acceso a la producción, pero también me parece ha restado rigor y profesionalismo en muchos de los que entran a ejercer estos oficios, porque de pronto es muy fácil tener una cámara, tener un micrófono y hacer una película. Y bueno, además hay películas ahora hechas con iPhone bastante decentes, mejores que algunas hechas con todo el equipo del mundo, ¿no? Entonces, nada, las cosas están cambiando, muchos de estos paradigmas ya cambiaron, y entonces, pues nada, depende mucho de cada caso. Cuando existía esta diferencia entre el cine y el video, el rigor era imprescindible, ¿no? Porque tú ibas a filmar algo que no lo ibas a ver sino hasta el día siguiente. Entonces, si no había rigor, pues, ¿no? Y era muy caro. Entonces, era imprescindible el rigor. Lo que tenías que saber para hacer el sonido de una película, no lo sabía cualquiera, ¿no? Porque justo había una serie de cosas muy específicas del sonido cinematográfico. Y eso, pues, también ahora, ¿no? Ya no hay esa distinción. Cualquiera que tenga una cámara en cualquier formato de video con un microfonito, pues ya puede hacer una película. Porque ya cualquier cosa audiovisual puede ser llamada una película. Y nuevamente, para bien o para mal, hay cosas que se pueden hacer muy bien en los formatos pequeños, pero pues sí, al mismo tiempo hay una tendencia a la falta de rigor. Yo lo que creo es que también se abrió un poco más la brecha entre la gran producción y las producciones También, un poco baratas, incluyendo ¿no? Hollywood. Sí. Incluyendo Hollywood. En Hollywood se hacían antes mucho más películas de presupuestos medianos. Y ahora en general la tendencia es que las películas o son grandotototototas o son chiquitas. Yo creo que digamos que toda la gente que participa en la producción de una película debe tener la mayor cultura cinematográfica posible. Por otro lado está claro que sí hay puestos que son relativamente más técnicos. Ajá. Y hay otros que sí tienen que ver más con decisiones creativas. Entonces, bueno, también hay de pronto una idea, ¿no? de que lo técnico no es creativo. Pero bueno, yo creo que justamente sí, el microfonista tiene que ser lo suficientemente creativo para entender qué es lo más importante en cada caso, y poder ofrecer soluciones creativas. Y es muy importante pues que sí tenga la mayor idea posible de todo lo que tiene que ver con el sonido, con lo acústico, para poder justamente tener más elementos para encontrar soluciones ante problemas. Entonces yo creo que la creatividad del microfonista, ¿no? Como el microfonista no decide qué se dice, cómo va a ser editado, ¿no? Él lo que le corresponde es que eso que está grabando se escuche de la mejor manera posible. Y ahí es donde ya hace la creatividad. Y claro que es importante la capacitación, digamos. Sí consideraría, digamos, que la capacitación que requiere un microfonista lleva menos tiempo que la que requiere un editor o un mixer de sonido, ¿no? Donde de pronto sí estás más cerca de decisiones que pueden ser un poco más
complejas sobre todo porque tienen que ver más ya con el lenguaje y con decisiones que corresponden en general más al director, pero que uno, ¿no?, tiene que tener esa capacidad justamente de tener un diálogo al tú por tú con el director, ¿no?, acerca de decisiones creativas.